Buenas noches con todos. Les bendigo, hermanos, especialmente a todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Es una bendición realmente encontrar personas en el mundo actual que no están buscando que le digan lo que ellos quieren escuchar, sino que realmente quieren acercarse a la palabra y aprender de la palabra lo que Dios tiene para nosotros. Esto es un factor que en los últimos tiempos se va a ir perdiendo. Dice la palabra que en los últimos tiempos, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y pocas personas tendrán hambre de la palabra. Dice la Escritura que en los últimos tiempos buscarán la palabra y no la hallarán. La palabra no va a ser encontrada. Gracias a Dios hay un remanente, hay un grupo de personas que están interesadas. Ahora es interesante porque como no se ve por la pantalla, las personas que buscan la palabra de Dios es algo que tiene que brotar de tu propio corazón. Es decir, nadie te puede obligar, estás en casa, nadie te obliga a conectarte. Si te conectas es porque tu corazón está sediento y hambriento de la palabra de Dios, y por eso yo bendigo a todas las personas que se acercan a este estudio bíblico para aprender la escritura y el mensaje que Dios nos dejó. Vamos a empezar con una oración para que Dios guíe nuestro estudio. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ella. Bendícenos, Señor, con tu palabra en este momento y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Versículos 21 al 30 es el texto que nos toca estudiar el día de hoy. Ténganlo marcado ahí, ¿no? Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. Vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando empezamos el capítulo 8, les mencioné que el pasaje tenía 6 porciones, cada una de ellas más interesante que la otra. La primera porción vimos versículos 1 al 11, la historia de la mujer adúltera. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La gran enseñanza del pasaje de la mujer adúltera. Un Dios que tiene misericordia, no es un Dios que juzga y que aplasta, sino es un Dios que tiene misericordia. Jesús perdona a la mujer adúltera. Luego, la semana pasada, tratamos los versículos 12 al 20. El quinto discurso de Jesús, yo soy la luz del mundo, y qué implica eso para nosotros. El día de hoy estudiaremos los pasajes 21 al 30. A donde yo voy vosotros no podéis ir, pero hay una frase clave. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, dice el Señor. La próxima semana continuaremos con el cuarto tema. La verdad os hará libres. El quinto tema, versículos 39 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los versículos finales desde el 48 hasta el 59, el sexto tema dentro del capítulo 8 de Juan, la preexistencia de Cristo. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba, yo soy, ¿no? ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a empezar con el versículo 21 al 30. Y empezamos leyendo el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tenemos que recordar de que este pasaje nos menciona a Jesús hablando con los fariseos. ¿Ok?
Ya hemos visto los pasajes anteriores con la mujer adúltera, empezamos ahí, y cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, está hablando con el grupo de los fariseos y los escribas que están tratando de tomarlo para matarlo, ¿no? Entonces, el grupo específico al cual Jesús está hablando en este momento son los escribas y los fariseos, básicamente los fariseos. Ahora, antes de continuar con el tema, quiero que analicemos lo siguiente. El historiador Flavio Josefo, que es un gran historiador que tiene registrados muchos de los aspectos del Imperio Romano, y sobre sus escritos se han basado muchísimas películas y hemos llegado a tener conocimiento de cómo era la vida en Roma. Flavio Josefo habla también de Jesucristo y habla también de la historia en aquella época. Esto un poco para desmentir a todos estos falsos mentirosos que dicen que Jesucristo fue un invento de la historia, que hay algunos que dicen que Jesucristo nunca existió. Y esta gente que dice que Jesucristo nunca existió, yo no sé si lo hacen a propósito o lo hacen por total ignorancia. Pero hay escritores e historiadores que escribieron sobre Jesús. Uno de ellos es Flavio Josefo. Pues este Flavio Josefo nos cuenta que en aquella época habían básicamente tres grupos religiosos fuertes al interior del pueblo hebreo. El primero de ellos era el grupo de los fariseos. El segundo de ellos era el grupo de los saduceos. El grupo de los saduceos era un partido judío que se oponía a los fariseos, ¿no? Y eran relativamente poco numerosos. No eran mucho en cantidad, no era una gran cantidad de personas, pero generalmente los saduceos eran gente de muy elevada educación y posición. Es decir, eran, no sé cómo le llamen en sus países, en el Perú se le llamarían los pituquitos. En otros países tienen otro sobrenombre. Eran la gente de alcurnia, era la gente de peso. Eran los que ocupaban puestos de autoridad, eran los que ocupaban puestos de control, tenían poder y tenían dinero, ¿no? Tenían posición, ¿no? Generalmente eran personas ricas e influyentes, ¿no? El gran punto de oposición a los fariseos era que los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que cuando llegaba la muerte, ahí terminaba todo, ¿no? Y naturalmente, había un problema, porque habían sacerdotes de alto vuelo que también eran saduceos, que no necesariamente eran fariseos, ¿ok? Este era el grupo de los saduceos, que a veces aparecen en la Biblia, pero no tienen mayor trascendencia. De tiempo en tiempo aparecen este grupo de los saduceos. Había un segundo grupo, que eran los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran aquellos que creían que los sacerdotes del pueblo judío, sean saduceos o fariseos, cualquiera de ellos, eran sacerdotes corruptos. Y entonces ellos no querían sujetarse a esa ley religiosa corrupta. Entonces formaron sus propias comunidades y se fueron a vivir fuera de la ciudad. Era un grupo que consideraban vivir en comunidad fuera de la ciudad sin contaminarse con la religión al interior del pueblo hebreo. Pero lo interesante de esto es que de los esenios no nos habla la Biblia, nos habla Flavio Josefo. Él es el que nos relata sobre ellos, pero la Biblia en sí no los menciona. El tercer grupo que hemos estado mencionando eran los fariseos, a quienes Jesús está hablando. Y yo quiero que tomemos un tiempito para estudiar quiénes eran los fariseos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque a esta gente, a este grupo llamado los fariseos, Jesús les va a decir: en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir.
Así que vamos a estudiar un momento, vamos a tomar unos minutos del estudio para estudiar un poco el grupo de los fariseos. Los fariseos, en primer lugar, se consideraban a sí mismos herederos de las tradiciones judías, especialmente desde Esdras. Esdras y Nehemías fueron los que regresaron del cautiverio para reconstruir Jerusalén. Entonces, ellos consideraban a Esdras, que había fundado, reconstruido el templo de Jerusalén. Entonces ellos se consideraban herederos de la tradición de Esdras y de Moisés, o sea, un poco más atrás, ¿ok? Ellos creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que no solamente una persona moría, sino que su alma esperaba la resurrección de los muertos. Aceptaban la predestinación y lo hacían compatible con el libre albedrío. Esto es una cosa interesante. Hay una predestinación de parte de Dios. Dios nos escoge, pero nosotros tenemos que escogerlo a Él también. Así como cuando uno se casa, hay una mutua elección. Yo te elijo para que seas mi esposa, pero yo no podría hacer eso si tú no me eliges a mí también. Entonces, ese era el concepto de ellos de salvación. Yo elijo a Dios, pero también Dios tiene que elegirme a mí. O en otras palabras, Dios me elige, me predestina, pero yo también tengo que elegir a Dios. Y lo más interesante de todo esto era que su meta en la vida, y quiero que escuchen con mucha atención, estamos hablando de los fariseos, su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Ellos querían y buscaban la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Ellos también representaban a la mayoría del pueblo, que les tenía gran respeto y cuya vida religiosa básicamente los fariseos controlaban. Tanto así que vamos a leer en algunos pasajes, cuando leamos la Biblia vamos a encontrar que a los fariseos se les llamaba maestros o también se les llamaba intérpretes de la ley. Es decir, que cuando la gente quería saber cómo se interpretaba el texto bíblico de alguna manera, acudían a los fariseos, que habían dedicado años de sus vidas para estudiar y para prepararse. Habían academias especiales para los fariseos. Una de ellas, la más conocida, la Academia de Gamaliel, donde se preparó Saulo de Tarso. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, él se preparó, él estudió en esa academia y ahí preparaban a la gente en la interpretación de la ley, para ellos la interpretación correcta de la ley. El nombre de fariseos viene del arameo, que significa apartado, separado, ¿no? Y por eso los fariseos se consideraban a sí mismos los que se apartan para no contaminarse. Ellos no querían contaminarse de ninguna manera. Ellos querían honrar a Dios en santidad, guardando la ley, y ese era el objetivo de su vida. Ellos creían en un Dios omnipotente, omnipresente, todo justicia y misericordia, que amaba a sus criaturas y exigía a los hombres que anduvieran en sus caminos. Como ellos consideraban a Dios alguien demasiado elevado, no aceptaban que se le tratara a Dios con términos antropomórficos, o mejor dicho, no aceptaban que se hablara a Dios como si fuera un ser humano, ¿no? Entonces, para dirigirse a Dios tenía que ser con absoluto respeto. Ellos no le decían a Dios papá, no, nada de eso. Cuando ellos hablaban del Señor, hablaban del creador del mundo. Cuando ellos se referían a Dios, hablaban del creador del mundo, o también decían la Shekinah o Shekinah. La Shekinah, que significa
la presencia divina. Ahora, yo te pregunto, con toda la descripción que te he dado, miren lo que estamos hablando, que ellos tenían tanto respeto por Dios que ni siquiera lo tuteaban. Ellos hablan de la presencia divina, que ellos creían en un Dios omnipresente, omnipotente, que amaba a sus criaturas, que lo que exigía es que anduviéramos en sus caminos, que lo que ellos querían era vivir en santidad. Lo que ellos querían era ser estrictos para vivir en santidad, para no salirse del camino, ¿no? Ellos eran personas que realmente querían honrar a Dios y ser santos. Y la pregunta es la siguiente: con estas características, estos deberían ser los primeros candidatos para ir al cielo, ¿o no? ¿O no? Si tú vieras a una persona hoy en día que tiene esta actitud en su corazón, tú dirías, wow, esta persona está consagrada, entregada al Señor por completo. Esta persona busca honrar a Dios, busca la santidad, cree en un Dios todopoderoso, cree en un Dios omnipresente, cree que Dios es amor, tiene tanto respeto por Dios que ni siquiera lo menciona como papá o algo así, sino se refiere a él con dignidad, con honra. La Shekinah, la presencia de Dios, el Dios creador del universo. O sea, una persona que tiene una relación con Dios así, para nosotros y para cualquiera, es la primera persona considerada candidato para entrar al cielo. Y Jesucristo a estas personas les dice: en vuestro pecado moriréis. Y le añade: a donde yo voy, al cielo, vosotros no podéis venir. ¡Qué fuerte! Y qué fuerte y qué insultante debe haber sido para los fariseos, que se consideraban herederos de la tradición judía, que venga Jesús y que les diga: en vuestros pecados moriréis, porque les está diciendo pecadores, y a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y la expresión de Jesús acá, en vuestro pecado moriréis, ¿qué es lo que le está diciendo? Les está diciendo que ellos en su alma llevan una carga de pecado. Escuche bien, que ellos, los fariseos, que estaban buscando la santidad y todo esto, que ellos llevaban en su alma una carga de pecado que los arrastraría a su condenación, que morirían, que todos sus esfuerzos por agradar a Dios no eran lo suficiente para librarlos de esa carga de pecado que marcaba sus almas. Todo el esfuerzo por guardar la ley de los fariseos no era suficiente para librarlos de la carga de pecado que marcaba su alma, ¿no? Ahora, imagínate, que tú seas una persona religiosa, con buenas intenciones, que te esfuerces, y que Jesús se aparezca y te diga: no es suficiente, en tu pecado morirás, y a donde yo voy, tú no puedes ir. Inmediatamente, si eso ocurriese, tú te vas a preguntar a ti mismo, vas a decir: pero entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y la respuesta Jesús la va a dar más adelante, ¿no? Ahora, haciendo un pequeño apéndice, quiero que noten lo siguiente. Jesús dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Muchos están predicando hoy en día que el infierno no existe, incluyendo algunos pseudo pastores, pseudo teólogos, ¿no? que dicen que no hay infierno, que no hay castigo eterno, que hay un Dios tan pero tan bueno, que hay un solo lugar después de la muerte,
que es la esencia del universo, el cielo, el paraíso o lo que sea. Y esta gente dice que no existen otros lugares, solamente existe uno. Y que Dios es tan, pero tan bueno que a la hora de la muerte perdonará el pecado de todos y todos vamos a vivir juntos y felices por la eternidad. Si esto fuere cierto, Jesucristo no habría dicho, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ya con eso les está diciendo a los fariseos que hay un lugar a donde Jesús iba, a donde ellos no entrarían. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte con estos fariseos que no podían ir donde Jesús estaba? Entonces, esto nos muestra de que después de la muerte no hay un cielo donde entran todo el mundo. No es así. Hay un lugar a donde van la gente que va a acompañar a estos fariseos. Ahora, vamos a tomar unos instantes para pensar en lo siguiente. ¿Qué pasó con los fariseos? Tenían buenas intenciones, tenían buen ánimo, buena doctrina. En ningún momento Jesucristo les condenó la doctrina a los fariseos. Es más, cuando habló con sus discípulos en cierto momento, les va a decir a sus discípulos que hagan caso de la doctrina de los fariseos, porque la doctrina era buena, pero que no hagan lo que los fariseos hacen. Qué interesante esto. Les dice que crean en lo que los fariseos enseñan, pero no hagan lo que los fariseos hacen. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿En qué momento perdieron la brújula? ¿En qué momento su esfuerzo por honrar a Dios y ser santos se perdió en el camino? Y justamente lograron lo contrario. ¿En qué momento? ¿Qué fue pasando en sus corazones? Y quiero que leamos algunos versículos bíblicos que nos van a enseñar al respecto. Por ejemplo, entre los errores de los fariseos estaba este. Lucas 11:39. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de maldad. Los fariseos cayeron en un craso error. Limpiar lo externo, limpiar la cara y podrirse por dentro. Contaminarse por dentro. Es decir, vivir la apariencia y no vivir la realidad de su corazón. ¿Cuánta gente hace esto? ¿Cuánta gente en las iglesias, al interior de las iglesias, muchas veces viven una apariencia delante de los demás? Y limpian lo de afuera del vaso para que todo el mundo vea por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Yo conozco gente en las iglesias y los he conocido de cerca porque muchos de ellos los he visto mentir, engañar, los he visto reaccionar con carnalidad, con hipocresía, con falsedad. Los he visto. Y a veces yo me pregunto y digo, ¿que no se dan cuenta? Los fariseos habían cometido, entre esos errores, era comenzar a preocuparse de lo externo, olvidándose de la sinceridad y de la integridad de su corazón. Y eso fue una de las cosas por las cuales ellos perdieron la orientación. Hay otro aspecto, por ejemplo, Lucas 11:42. Dicen, mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiero que tomen nota de esta frase. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.
esto os era necesario hacer. ¿Qué cosa era necesario hacer? Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Eso no hay que hacer. No debemos dejar pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Pero nota la última línea, sin dejar aquello. Esto es para los que han salido por ahí a decir que en el Nuevo Testamento no se enseña sobre el diezmo. Mentira, sí se enseña. Básicamente, este texto lo que quiere decir es que guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, las personas que están cuidadosas, buscando el detalle para criticar, para hablar mal del otro, pero ellos en sus propias vidas se tragan el camello. ¿No es cierto? Entonces, este es otro error que cometieron los fariseos. Y por estos errores es que fueron perdiendo su fe. O sea, vivían una religión, pero ya no tenían esa relación con el Señor. Vamos a leer otro texto más. Dice, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay, cómo les encantaba a los fariseos el renombre, la gloria, el jolgorio. Les gustaba que los sentaran en las primeras sillas. Querían ser reconocidos. Eso me hace pensar en muchos pastores hoy en día. Que para los pastores hay sillas especiales. Para ellos hay que reconocerlos, hermanos, los pastores. Somos siervos de Dios. Más que eso no somos. Y entonces hay que tener cuidado de no caer en los fariseos. Otro texto en Lucas 11:44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Eran gente hipócrita, falsa, como que por dentro, como un sepulcro, pero que la gente camina por encima y no sabe que está pisando un muerto. Básicamente lo que está diciendo este texto es que nadie imagina lo falso que puede ser, porque tienes una carita tan fingida y entonces y aparentas tanta superioridad espiritual, ¿no? Y hermanos, en nuestra iglesia ha pasado, mucha gente a veces viene a la iglesia, y yo siempre digo, son los super espirituales, ¿no? Son hermanos que llegan a la iglesia y que, conocen tanto de Biblia, conocen tanto y a la hora de cantar elevan las manos porque ellos son súper espirituales. Quizás algunos de ellos hasta hablan en otras lenguas y entonces ellos son demasiado espirituales. Pero son hipócritas a veces, son falsos. Y esto es lo que pasaba con los fariseos. Lucas 11:46. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, está hablando de los fariseos, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las podéis tocar o no las quieren tocar, ¿no? Es decir, queremos que la gente guarde la palabra de Dios, pero nosotros nos queremos exonerar de ello. Entonces, todas estas características, hermanos, nos muestran que los fariseos tenían buenas intenciones, que en el fondo realmente querían honrar a Dios, pero fueron perdiendo la noción de una sincera relación con Dios y cayeron en una religión superficial, una religión barata. Voy a pasar una serie de versículos que ustedes después podrán verlos en diferido. Cuando ya el video lo hayamos grabado, pueden repasar esta parte y repasar todas estas características de los fariseos. Tenemos acá Lucas 11, 53, 54, Mateo 23, 5, Mateo 23, 16 al 22, Mateo 23, 16 al 22. ¿No? Aquí,
Y el Mateo 23:33, ese es otro pasaje interesante de los fariseos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? A ese nivel habían caído. Jesucristo les llama serpientes, culebras, víboras. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se caracteriza la serpiente? Porque anda subrepticiamente, oculta, y luego muerde y mete el veneno, ¿no? Y hay mucha gente creyente que es así, que está caminando entre escondidas, así entre las ramas para que no la vean, hasta que tiene la oportunidad, entonces clava el veneno, mete su veneno entre la gente, ¿no? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Nos está diciendo, eran las personas, los padres, el padre o la madre de repente estaba pasando necesidad. Y entonces las personas agarraban y decían, un momento, mira, esta es mi ofrenda para Dios, ya se la consagré a Dios, ya se la entregué a Dios, ya es del Señor, no puedo usarla porque ya se la entregué al Señor. Y dejaban que sus padres y su madre padeciesen necesidad. Y entonces su tradición se ponía por encima. Su tradición se ponía por encima de las normas básicas de amor a sus padres, amor al prójimo, ¿no? En primer lugar, amor al prójimo. Pero también dice la palabra que hay que honrar a los padres. Y entonces ellos utilizaban la tradición. Su tradición tenía más valor que los principios morales de ética y de amor al prójimo. En fin, Mateo 15:8. Este es un gran tema de los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No somos nadie para estar juzgando a los demás, pero yo veo, hermanos, cómo la gente se llena la boca diciendo que honran a Dios, y luego veo sus actos, que son actos que menosprecian al Señor. El Señor es la última rueda del coche, las cosas del Señor es lo último que me interesa, las cosas de Dios no tienen para mí ninguna importancia, sino cuando me sobra tiempo, cuando me sobra dinero, cuando me sobra, ahí le damos al Señor. Pero que Dios tenga prioridad. Y esto es, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto eran los fariseos. Esto eran los fariseos. Esta es una advertencia de Jesús hacia nosotros. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Lo que Jesús dice es, cuidado, porque a esos fariseos que Jesús les ha dicho, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis ir, a esos fariseos tienen una levadura, tienen dentro de sí como esa bacteria que leuda la masa. Cuando tú quieres hacer pan, le pones levadura y la levadura comienza a llenar toda la masa, por eso la harina se infla antes de meterlo al horno para hacer el pan. Y entonces Jesucristo dice, ten cuidado porque esa costumbre de los fariseos,
Esas actitudes que les hicieron perder la brújula a los fariseos es como una levadura que llena tu vida. Y entonces dice, ten cuidado, mirad, guardaos, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No vaya a ser que esas actitudes de los fariseos se metan en tu vida y termine siendo uno de ellos. Y le pregunto, ¿y esto es así? En nuestras iglesias, ¿es así? Hemos visto en nuestras iglesias los creyentes que se les ha metido la levadura de los fariseos, que son tan hipócritas como los fariseos, que lavan los vasos por fuera pero dejan de lavar por dentro, que honran más su tradición que a sus propios padres. O sea, hemos visto que esta levadura de los fariseos se ha metido porque a estos fariseos Jesús les dijo que en sus pecados morirían y que no irían al lugar donde él iba. Quiero que lean un texto que a mí me impresiona y me marca mucho. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, abran sus ojos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si nosotros como creyentes no tenemos mayor justicia que la de los escribas y los fariseos, ¿qué te hace pensar que eres hijo de Dios y que heredarás el reino de los cielos? ¿Qué? Y por eso es que tenemos que autojuzgarnos, autoevaluarnos. No tenemos que esperar el domingo para que el pastor nos palee con la prédica, no. Tenemos nosotros que buscar y decir, Señor, yo quiero ser realmente como un hijo tuyo que refleje tu verdad. No podemos como creyentes, no podemos seguir viviendo nuestras vidas como si nada pasara. Tenemos que autoevaluarnos porque nuestras vidas tienen que reflejar mayor justicia que la de los fariseos. Porque dice el texto que si no es así, si no estamos reflejando mayor justicia que la de los fariseos, es probablemente porque no hemos reconocido todavía al Señor como el Señor de nuestras vidas y nuestra vida no está reflejando a la altura de la fe que deberíamos reflejar. Sigamos con el capítulo 8 de Juan. En Juan 8:22 decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dicen? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. En realidad, Jesucristo les estaba diciendo que él se estaba yendo al cielo. Pero ellos pensaban en su cabecita, nosotros los fariseos nos vamos al cielo. Si Jesús dice que a donde él va nosotros no podemos ir, entonces se refiere al infierno. Entonces lo que ellos estaban diciendo es, Jesús se va a suicidar. Y para la creencia farisea, había un lugar muy abajo en el infierno, muy, muy, muy abajo en el infierno, donde iban los que se suicidaban, ¿no? Entonces, si tú te matabas, te suicidabas, entonces te correspondía un infierno, pero al fondo, ¿no? Y entonces ellos estaban burlándose de Jesús. Estaban diciendo, él se va a suicidar y se va a ir al fondo del infierno. Ahí nosotros no vamos a ir, pues claro, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros los fariseos nos salvamos, porque nosotros los fariseos estamos viviendo la ley y por tanto nosotros nos vamos al cielo. ¿Cuán equivocados estaban? ¿Cuán equivocados? Tan sinceramente equivocados. En el versículo 23, Jesucristo les dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo
Yo no soy de este mundo. Qué impresionante frase. Jesucristo empieza diciendo, en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no sé si ustedes sienten, pero a mí se me paran los pelos de punta pensar en la triste realidad de los fariseos y estar tan confundidos y equivocados que no tenían ni idea de su real situación espiritual. Y yo me pregunto eso porque hoy en día es exactamente igual. Muchísima gente se creen muy hábiles, muy cristianos, muy religiosos y no son más que fariseos. Y el texto es clarísimo. En vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Cuando Jesucristo dice esta expresión, vosotros sois de abajo, hay un texto que lo aclara. En Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Son unas formas interesantes de definir arriba y abajo. La presencia de Dios, el reino de Dios, ahí donde Dios mora, la Biblia menciona arriba. Abajo, el Seol, el lugar de los muertos, lo terrenal, animal, diabólico, abajo. Y Jesucristo habla con estos religiosos y les pone este cliché, les dice, vosotros sois de abajo. Hay un pasaje en Santiago que quiero que leamos. Capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué interesante la diferencia, ¿no? Dice, no es la sabiduría que viene de lo alto, de la presencia de Dios, sino de abajo, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La expresión de Jesús, vosotros sois de abajo, vosotros sois de este mundo, está definiendo a los fariseos de una manera meridiana, de una manera absolutamente clara. Porque al decir Jesús, vosotros sois de abajo, vosotros sois de este mundo, les está diciendo quiénes son, cuáles las prioridades en su vida, cuáles son las prioridades en su vida y cuál es el destino final que les espera. Les está diciendo que su corazón está anclado. ¿A dónde? A este mundo terrenal y pasajero. Les está diciendo que su alma tiene sus raíces metidas en este tiempo, en esta tierra, en este mundo, en esta vida terrenal, animal, diabólica, pasajera. Es decir, que esta gente se ha aferrado tanto a esta tierra, a este mundo, a estos años que le tocan vivir acá, que se olvidaron que había un mundo más allá. Entonces estas personas viven para este momento, viven para esta tierra. Y es interesante,
Porque, como les repito, esta definición, vosotros sois de abajo, está diciendo quiénes son, cuáles son las prioridades en su vida y cuál es el destino final que les espera. Y yo pregunto, ¿y tú? ¿Cómo te podríamos definir o cómo nos podríamos definir? ¿Me podría definir yo como una persona de arriba? Es decir, mi identidad está en los cielos, mis prioridades están en los cielos, mi destino final está en los cielos, ¿soy de arriba o soy de abajo? Donde mi vida está acá en la tierra, mis prioridades giran alrededor de esta vida temporal, terrenal, y mi destino final está acá, sepultado, muerto, hecho polvo. Es interesante. ¿Cómo te puedes definir? Y ahora, si lo que estoy diciendo te parece fuerte, te pregunto, ¿por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no levantas tus ojos y buscas al Señor? Búscalo. Sal de la situación en la que estás y descubre que hay más, que hay un cielo, que hay una presencia de Dios a la cual puedes ir. Suéltate de esta tierra. ¿De dónde eres? ¿Eres de abajo o eres de arriba? ¿Y cómo lo puedo saber? Fácil. Tus prioridades me muestran a dónde está anclado tu corazón. Seguimos avanzando con Juan, versículo 24, pero dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está la respuesta que les dije en un principio. Cuando Jesucristo les dice, en vuestros pecados moriréis, y entonces alguien se preguntó, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Fácil. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Es la pregunta. Cuando Jesús dice, porque si no creéis que yo soy, ¿qué habla? ¿De qué está hablando? ¿Que yo soy qué? ¿Que yo soy quién? Ya lo hemos visto. Que yo soy el pan de vida, que yo soy la luz del mundo, que yo soy la puerta, que yo soy el buen pastor, que yo soy la resurrección y la vida, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que yo soy la vid verdadera, antes que Abraham fuese yo soy. Que si no creemos que Jesucristo es el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Creer en Jesucristo, tomar la decisión de conectarte con la cruz de Cristo, conectarte con la cruz de Cristo. Cuando te conectas por medio de creer en Jesucristo, cuando te conectas a la cruz de Cristo, cuando te acercas a Él, cuando buscas a la presencia de Dios, entonces esa conexión con la cruz de Cristo activa, escúchame bien, activa la muerte de Cristo en la cruz sobre tus pecados. Porque Él murió en la cruz por tus pecados. Él derramó su sangre por tus pecados. Entonces, cuando tú te conectas a la cruz de Cristo, entonces esto activa la cruz de Cristo en tu corazón y tus pecados son perdonados, limpiados. Dice Jesucristo que los tiene en lo profundo del mar y no se acordará más de ellos. Y en el momento en que tus pecados son perdonados y son limpiados por la obra de Cristo en la cruz, entonces ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación. Por eso, el texto, clarísimo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Te ha hablado esto? ¿Lo que acabas de escuchar te ha hablado? ¿Quieres conectarte a la cruz de Cristo? ¿Quieres que la cruz de Cristo se active en tu vida y que tus pecados sean perdonados
Quieres que la cruz de Cristo y la sangre de Cristo se activen y tu alma sea limpia. Dice la Biblia, limpia como la nieve, va a quedar como la nieve. Porque si no creemos en Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. Vamos avanzando. En el versículo 25 al 27, Juan. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que hablaba del Padre. Cuando Jesucristo le dice el que me envió, les está diciendo, pues, ¿tú quién eres? Pues soy el enviado de Dios, pues. ¿Tú quién eres? Soy el enviado de Dios, soy el Mesías, soy el Cristo Redentor, yo soy el Mesías, Dios me envió. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Yo les estoy trayendo el mensaje de salvación. Lo que he oído de Dios, se los he traído para comunicárselo, ¿no? Soy el mensajero y soy el enviado. Eso es lo que Jesucristo les contesta. En el versículo 28, Juan 8:28, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Algunos creen que está hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero ¿serían los fariseos los que levantarían a Jesús de la muerte? Entonces, ¿de qué está hablando? El día en que Jesús sea levantado y exaltado en tu corazón, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, le está diciendo a los fariseos, cuando ustedes puedan levantar, exaltar, honrar al Hijo del Hombre, aquel día conocerán que Jesucristo es el Mesías. Así es, antes de conocer lo que el Mesías es capaz de hacer, tienes que exaltarlo en tu corazón, tienes que levantarlo en tu corazón. Seguimos con el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y este pasaje a mí me impresiona, hermanos. El versículo 29 a mí me impresiona. Jesucristo dice, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si bien es cierto, este pasaje habla de la relación entre Dios el Padre y Jesucristo como su Hijo, también esto nos refleja el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. No es otro carácter. Dios no tiene un carácter para Jesucristo y un carácter para nosotros. Él tiene el mismo carácter. Y por eso, cuando Jesucristo dice esto, bien podrían ser mis palabras. El que me envió aquí a Suiza a predicar, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Será verdad eso? Y ahí viene la pregunta. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y podríamos decir esto? Eres una persona cuyo corazón anhela apasionadamente agradar al Señor. Te voy a repetir otra vez. Eres una persona cuyo corazón apasionadamente busca agradar al Señor. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos indican, por ejemplo, cómo podemos agradar a Dios y si esta actitud hay en nuestro corazón. Por ejemplo, dice,
Génesis 4, versículos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La ofrenda de Abel fue de lo mejor que pudo darle al Señor. La ofrenda de Caín fue de lo que le sobraba. Y dice, pero no miró con agrado a Caín. En Primera de Reyes, capítulo 3, capítulo 3 del 3 al 10, esta es la historia, no lo vamos a leer porque es un poquito extenso, pero esta es la historia cuando Dios se le aparece a Salomón, cuando Salomón es rey, y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. En el versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que Dios te pida eso. Imagínate que Dios te aparezca esta noche y te diga, María, o Juana, o Roberto, o Pedro, lo que sea. Se te aparece y te dice, pídeme lo que quieras que yo te daré. ¡Wow! ¿Qué hizo Salomón? Salomón pensó en sí mismo, dijo, ay Señor, permíteme ganar la lotería, o quisiera una casa, o quisiera viajar por todo el mundo, quisiera tener un montón de carros y de propiedades y de dinero en la cuenta, eso le diríamos, ¿verdad? Pero Salomón tenía otro corazón, Salomón tenía su corazón en el pueblo de Dios, y entonces Salomón le dice, no Señor, no, el pedido de Salomón, dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Salomón, en lugar de estar pidiendo dinero y cosas y propiedades para sí mismo, pensó en el pueblo de Dios y le dijo, Señor, dame sabiduría, dame capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, porque es tu pueblo y quiero guiar a tu pueblo. Y dice el texto que agradó a Dios delante del Señor esta actitud de Salomón. Y más adelante va a decir que Dios le contesta y le dice, por cuanto eso pediste, por cuanto eso me pediste, te daré no solamente sabiduría y capacidad para discernir, sino que le vamos a añadir a eso, vamos a añadirle oro y plata y riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que nuestro corazón tenga este sentir, querer agradar a Dios. Otro texto, Primera de Crónicas, capítulo 29. Yo sé, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Lo que le agrada a Dios es ese corazón dispuesto, ese corazón recto. Eso le agrada a Dios. Hay muchos más versículos que podríamos tocar, pero el tiempo se nos acaba. Hay un montón de textos. Busquen en la Biblia si tienen una concordancia. Busquen en la Biblia textos como que aparezca la palabra agradar a Dios. Y van a ver que hay un montón de textos que mencionan. Solamente rapidito les voy a decir algunos. Por ejemplo, dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio.
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y le exaltaré, y agradará a Jehová mi sacrificio. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quiero que oren en todas partes levantando manos santas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Te gusta agradar a Dios? ¿Tienes en tu corazón esa necesidad de agradar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque el texto es claro. Cuando Jesús agarra y dice, el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y espero que esa sea la actitud de nuestro corazón también. Que Dios le bendiga con su palabra, con todo lo que hemos aprendido. Estoy abriendo una página reservada, una página especial, donde voy a ir colocando todos los materiales de los estudios bíblicos. Cada estudio bíblico que yo preparo, hay mucha información que no la doy por falta de tiempo. En una sola hora no puedo cubrir todo. Y entonces voy a colocar en esa página para que las personas puedan tener acceso. Va a ser una página no abierta a todo el público, va a ser una página reservada y en esa página ustedes van a poder acceder a los materiales de los estudios bíblicos y a todas las citas bíblicas que mencionamos y las que no mencionamos por falta de tiempo. Que el Señor les bendiga. Déjenme orar un momento para bendecirlos con su palabra. Señor, gracias porque esta palabra es de bendición para todos. Lleva tu palabra para los corazones, que los corazones puedan escuchar este mensaje. Oh Dios, bendice, bendice por medio de ella. Nosotros te agradecemos porque nos has enriquecido en tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y los bendiga.